Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudios Antepusi. Estamos estudiando el libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Estamos por el capítulo 3 que trata sobre la constitución oculta del cosmos y el hombre. En la sesión anterior comentábamos pues, que la teosofía postula la constitución sectenaria del hombre y Blavatsky, por instrucciones de los maestros de sabiduría, comienza a nombrar en sus artículos de la revista de Theosophy, perdón. Luego Eliphas Levi y Siné publicaron textos también abordando el mismo tema. Eliphas Levi publicó Las paradojas de alta ciencia y Siné publica El budismo esotérico. Y después Blavatsky siguió profundizando sobre el tema en sus libros y en sus escritos. Entonces recordemos que estamos constituidos por 7 principios que no son exclusivos del hombre, sino que están presentes en todo el sistema solar, en todo en el universo, en realidad en todo. Y que estos principios no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo. Recordemos que un principio son los elementos esenciales o los elementos originales, las diferencias fundamentales sobre las que se han formado todas las cosas. Y ese término principio se utiliza para describir o designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de esa realidad única. No solamente, como decía, en el hombre, sino en todo lo que está manifestado. Y cada principio es lo que le da efecto al pensamiento, al sentir, es un medio de aplicación. Cada uno tiene su propio poder, sus leyes, sus funciones, su plano, su energía, su forma, etcétera. En la clase pasada hablábamos sobre el cuerpo físico, hoy vamos a comenzar con el segundo punto, el segundo principio, que es Linga Charira. A la contraparte sutil o etérea del cuerpo físico se le denomina de varias maneras: cuerpo astral o doble, el cuerpo fantasma, cuerpo modelo. La doctrina secreta afirma, y cita, el nacimiento del cuerpo astral antes del físico, siendo el primero un modelo para el segundo. Esto dice la doctrina secreta en el tomo 2, volumen 2, perdón. En sánscrito, Linga Charira quiere decir linga, una marca característica de aquí, o sea, un modelo o patrón Perú. Linga Charira o doble astral constituye, como nos dice el texto, el duplicado del cuerpo físico, pero en materia etérica. Y además es el vehículo del tercer principio, o sea, de prana. Este doble nace y muere con el hombre y no puede separarse demasiado del cuerpo mientras está encarnado. Si llega a ocurrir esa separación, pues no es nada buena, sino es señal de enfermedad o de una constitución desequilibrada. Desde el momento en que el doble etérico se retira del cuerpo físico, este último, o sea, el cuerpo físico queda como inerte o parcialmente insensibilizado, como cuando se nos duerme un brazo, una pierna, por tenerla en mala posición, que queda como sin sensación. Y esto ocurre debido a la separación momentánea de este doble etérico y esa parte densa de aquella extremidad como consecuencia, como decía, de una posición incómoda que se ha mantenido durante un tiempo prolongado. Cuando pasa eso, nosotros solemos frotar así vigorosamente para recuperar nuevamente la sensibilidad y en cuestión de segundos pues experimentamos como una sensación así de puyazos o pequeños alfileres. Eso es señal de que el cuerpo etérico está retornando, esos átomos etéricos están retornando a penetrar los átomos densos y por eso es que nos dan esas sensaciones de puyazo. Y aunque este doble astral o Linga Charira no muere con el cuerpo físico, se va desintegrando gradualmente junto al cadáver. Y esta es una de las razones por las que nos dicen que es mejor cremar el cuerpo antes que enterrarlo, porque el fuego en pocas horas va a disipar esas moléculas que de otra manera quedarían allí libres en ese proceso de putrefacción.
Además, esas emanaciones de esas putrefacciones se pueden interpretar, entiendo yo, como miasmas, que se trata no solamente de emanaciones físicas, sino también como emanaciones astrales. Y esos miasmas pueden afectar a las personas que están cerca, porque son emanaciones de baja vibración o energías densas que pueden atraer por afinidad a entidades del plano astral inferior. Entonces, por eso es mejor siempre cremar el cuerpo físico, para que cada componente regrese más fácilmente y más rápido a su origen. El Linga Charira tiene muchísimas funciones. Una de las más importantes, se nos dice, el primero es ser el vehículo de la energía vital. Por eso, en la Constitución Centenaria, que nos habla primero Blavatsky en la clave de la teosofía, aparece prana como segundo principio y el Linga Charira como tercer principio. Luego ella lo cambia porque lo pone por importancia. El Linga Charira es el vehículo de prana y por eso prana pasa a ser el tercero. Entonces algunos lo asemejan o lo describen como que si fuese una especie de batería que absorbe el prana, el tercer principio, para suministrarlo a Chula Charira y a Linga Charira. Y los va proveyendo así de vitalidad. Otra de las funciones importantes también de Linga Charira es ser el molde para la formación del cuerpo físico. Nosotros recibimos este doble antes de nacer. Se dice, alguna literatura y algunos escritores dicen que se usa solamente una parte para esa construcción fetal y que la otra parte queda de reserva y se va distribuyendo a medida que el niño va creciendo y se completa o se activa por completo cuando el niño cumple 7 años. Eso es lo que dice alguna literatura. Otras dicen que está ya completo desde el momento en que está formado. Y otra función también, entre las muchas que tiene el Linga Charira, es súper vital porque es el elemento transmisor entre la actividad psíquica y el cuerpo físico. Es decir, que es el eslabón que comunica el cuerpo físico con el cuerpo cámico y con el cuerpo mental. Funciona como un transformador que, que hace posible la transmisión de las emociones, los deseos y los pensamientos a nivel físico mediante el sistema nervioso y mediante el cerebro respectivamente. Un ejemplo también de esta labor que cumple Linga Charira la podemos ver como elemento transmisor de los pensamientos y de las sensaciones. Lo vemos cuando es aplicada la anestesia, que es utilizada en las operaciones quirúrgicas, ¿verdad? Esa estructura química que contiene la anestesia de lo que se le inyecta o se le hace inhalar al paciente, obliga a ese doble etérico ¿a qué? A retirarse del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo priva de la sensibilidad. Entonces, sin ese puente entre el cuerpo cámico, de las emociones, deseos, y el sistema nervioso, pues el cuerpo físico queda inconsciente e incapacitado para sentir. Y el cirujano puede usar el bisturí sin la preocupación de causar ningún tipo de dolor al cuerpo físico. En el diálogo en el artículo, el diálogo entre las dos editoras que tiene Blavatsky con Mabel Comin, ella allí lo llama el cuerpo proteico o cuerpo plástico, porque puede asumir también diferentes formas. Esa es otra de las funciones también del Linga Charira, porque él está hecho de material etéreo, que es un tejido físico, pero sutil, pero al final sigue siendo físico. Y tiene una gran tendencia tensorial. Es decir, que tiene una gran elasticidad que le permite extenderse a una distancia considerable del cuerpo físico, que era lo que comentaba anteriormente, lo que pasa cuando aplican anestesia. También esto es lo que pasa cuando algunos medios mueven cosas, etcétera, y están usando su doble etérico, o sea, sacan parte de él. Pero para el hombre normal y corriente, en situaciones normales y corrientes,
Esta separación se da solamente en la muerte, porque si se separa, pues esa parte, como comentábamos antes, queda parcialmente insensibilizada. Y aparte ocasiona una debilidad extrema, porque él es el que, recordemos que es el que lleva la vitalidad al cuerpo físico. Este doble es el que algunas personas sensitivas pueden ver como fantasmas, como espectros en los cementerios. También es este doble el que algunas personas pueden ver en la casa donde había vivido una persona que ya desencarnó, o es el que el fantasma que ven algunas personas de un ser querido que acaba de fallecer. Este doble astral, cuando lo ve, cuando hace esa manifestación, cuando acaba, eso tiene que pasar recién acabado de fallecer la persona, horas o días. No sé exactamente los días, creo, me parece que son 3 días o algo así, pero, o sea, tiene que ser reciente. Y esa aparición no interactúa con la persona con la que quiere aparecerse. Y eso pasa porque la persona tiene una voluntad grande, un deseo grande de despedirse de alguien que está dejando en el plano terrenal. Entonces, esa voluntad tan fuerte hace que pueda hacer esa proyección. Y en ese momento se podría catalogar como un Mayavi Rupa, porque el pensamiento es el que está siendo objetivo a este don, aunque por supuesto lo hace de manera inconsciente, porque esta forma es totalmente inconsciente, a menos que sea un adepto. Cuando se dice que hay personas que dicen que salen en el astral y entonces tienen un proceso, ¿no? Y sale el cuerpo astral a donde él quiere conducirlo, a donde ellos quieren conducirse, y el cuerpo físico pues queda ahí en la cama o en donde lo dejó. Entonces mi pregunta es, ¿ese cuerpo físico, al no tener cuerpo astral, puede tener movimiento? ¿Hay voluntad de poderse mover? Ok, aquí lo que estamos hablando de cuando las personas hacen viajes astrales, no es el cuerpo astral el que se va, sino el cuerpo cámico. En ese momento, Cuerpo químico, ok. es el cuerpo cámico en ese momento compuesto por los deseos, emociones y por manas inferior. Entonces, ese es el que lo va a conducir. Ahora, todos nosotros tenemos viajes astrales. Cada vez que nosotros vamos a dormir, nuestro principio Sí. cámico sale. Lo hacemos de manera inconsciente. El cuerpo astral, el doble vitalidad, nunca puede separarse mucho del cuerpo físico porque es el que le mantiene la vitalidad. Si se separa, puede debilitarse, puede, como comentaba, dormirse esas partes, y puede, eh, perdón, puede morir la persona. Por eso es que no puede separarse. Y en el caso por lo menos de los medios, que ellos con intención lo hacen separarse, por eso es que ellos quedan después súper débiles, con una debilidad extrema, quedan extenuados y con peligros a futuro. Entonces es muy peligroso. Y todos esos viajes astrales, como decía, lo hacemos cada noche. Ah, bueno, que hay personas que lo hacen conscientemente, sí. Hay algunos procedimientos que dicen que incluso no son ni tan complicados hacerlo y lo hacen conscientemente. Pero con todo esto hay que tener cuidado, hay que tener precaución, porque cuando sales de tu cuerpo físico estás pasando al siguiente plano inmediatamente al físico, o sea, Sí. al plano astral. Uh-huh. Pero ¿a qué nivel de plano astral estás? Fíjate, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el mundo físico y medianamente sabemos los peligros que nosotros podemos eh, Enfrentar. no te metas por este barrio porque aquí hay muchos ladrones, etcétera, etcétera. En cambio, cuando estamos en el plano astral, si nosotros no estamos preparados, estamos totalmente desamparados. Y hay Oye, muchos Carlos, peligros. si estas personas que salen en el astral de una manera voluntaria,
Mi pregunta es, cuando dejan su cuerpo físico, ¿ese cuerpo físico puede moverse autónomamente o no se puede mover? No, 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 no se puede mover, si no sería como un zombie, no, no. Ese cuerpo queda inerte, pero a lo que viene algo, pasa como cuando estás durmiendo. A lo que viene alguien o siente algún peligro, él inmediatamente regresa. No sé si a muchos nos ha pasado que a lo mejor no estamos dormidos, sino entre dormidos y estamos así y sentimos que nos caímos, como que si nos Sí. hubiésemos caído en la cama. Bueno, eso quiere decir un regreso abrupto de ese cuerpo cámico al cuerpo físico, porque algo pasó, algo nos despertó, algún movimiento o algo así, pero no, no puede moverse. Como en una pesadilla, ¿no? Exacto. Entonces, este cuerpo sale y se queda todo, las funciones biológicas, químicas, etcétera, funcionando en el cuerpo físico. Y el cuerpo, el doble astral, tiene que mantenerse ahí siempre. Es el que le va a suministrar la vitalidad. No puede separarse mucho ni por mucho tiempo. Pregunta, ¿este cuerpo astral o doble etéreo es lo que se conoce como aura? ¿El aura es algo visible de él o es otra cosa? Aura es, más adelante también lo vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos un poco de prana. Pero el aura es una emanación magnética de prana en combinación con mana y con buddhi. O sea que es una individuación de jiva y perdura en el hombre a pesar de que los cambios de estado y de plano. O sea, pero no, no, no es. Porque el que te ve tu aura ve cómo tú estás, cómo está tu estado de conciencia, cómo están tus cuerpos inferiores, cómo están tus deseos, tus emociones, cómo están tus pensamientos, porque precisamente es una emanación o una combinación de ese prana con mana y con buddhi. Entonces no, no es lo mismo. Entonces, este doble etéreo solamente tiene como una función de ser molde, pero no tiene ninguna manifestación física, digamos, que se vea o que se sienta. Sí, recuerda que aquí todo en teosofía hay, como siempre me recuerda Martín, Isis, hay muchos Isis. Uno de esos Isis es lo que comentaba ahorita cuando alguien acaba de morir y quería ver a su hermano, a su hijo que vivía en otra ciudad, en otro país, etcétera, pero el deseo de voluntad es de verlo es tan grande que entonces materializa y hace un Mayavirupa en ese caso, pero es con la base de este doble astral y se materializa. Entonces la otra persona que está en la otra ciudad, en el otro país, lo puede ver como él estaba en ese momento de la muerte, o sea, con ese aspecto físico, pero no interactúa, funciona como un espectro. Entonces, ese es el momento en que puede verse en los cementerios. Los cementerios dicen que son unas emanaciones terribles porque ese doble astral tiene la apariencia de cómo era en el momento físico o si tuvo un accidente o si murió ahogado, etcétera, como quedó, así está desfigurado, como, o sea, feos. Ese momento, Toma la apariencia última que tuvo el ser humano. O ajá, sea, con exacto, esa apariencia se queda. exacto, con eso se queda. Ah, bueno, bueno, bien. Gracias, gracias, Caro. ¿Y puede emitir voz, Caro? No, 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 ni ruido ni nada. no, nada, nada, No sin puede mover nada. nada. Aparece en nada, es una visión, no hace nada, no interactúa nada. Podría de repente ser utilizado quizá por algún elementario, por algún elemental, y quizás ahí ya funcione. Pero eso Okay. lo ignoro. Pero supongo que es uno que cabe entre esos ISIS, que algún elemental lo vitalice, como vitaliza un cascarón o un elemental o elementario. Pero no estoy segura, Salud. De acuerdo. Gracias, Caro. De pronto me pongo a pensar un poco como lo que vamos conectando y y entiendo que el astral realmente es con la parte más densificada, digamos, por así decirlo, de Fohat, y que finalmente es el arquitecto, ¿no? El que hace la manifestación a partir de la mente universal. Pero de pronto yo también tengo esa duda porque si finalmente todo es Fohat
y con distintas gradaciones hasta llegar al astral. Entonces tenemos que sí me queda esa duda del cuerpo pránico, igual que, por eso ya me he bajado en la mano, pero me sigue rondando esto, porque en ese sentido, pues prana también forma parte de Fojat, ¿no? Nada más que cuáles son sus especificidades, por ejemplo, que dan pie al aura, ¿no? O sea, el aura finalmente, ahí tengo una confusión, por eso vuelvo a insistir sobre la pregunta y bueno, sí, a lo mejor lo vemos más adelante, ¿no? Pero sí, yo sí tengo la duda. Gracias. Okay. Recordemos que Fojat es el puente entre que une lo físico con lo metafísico. Fojat está absolutamente en todo, como dices muy bien, en distintas gradaciones. Entonces, tenemos que ver a Fojat como que es el que vitaliza cada principio, es el que lo informa, el que le anima, el que le dice qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función. Es el que anima a la materia. Y de prana, sí vamos a esperar ahorita terminar aquí con este y comenzamos el tercer principio que sería... Gracias, Caro. ¿Qué relación tendrá el cuerpo astral con lo que ocurre cuando desencarnamos y pasamos por cama loca, lo que la religión le llama el purgatorio? Parece ser que ahí permanecemos un tiempo que es variable. Yo habré escuchado alguna vez, pero puedo estar equivocado, el delicado asunto del suicida. Vamos a decir, un individuo que iba a vivir 80 años y se quita la vida cuando tiene 40, y habré escuchado que permanece 40 años en cama loca. No sé si es un comentario o interpretación equivocada. Primero, lo que hablamos de cuando va a cama loca, vamos a hablar del caso de los hombres normales y corrientes. Nosotros, todos nosotros, que la mayoría de la humanidad. Cuando muere el cuerpo físico, el cuerpo, el doble astral, queda pegado a él, se va a desintegrar. Se va a desintegrar a medida que va ese cuerpo físico también haciendo esa putrefacción. A desintegrar, por eso es que dicen que lo más apropiado es la cremación. Todos los vehículos inferiores, todos sus componentes son perecederos. Entonces, cada átomo de cada uno de esos vehículos regresa a su fuente de origen. ¿Para qué? Para el depósito general de la naturaleza, y ahí van a ser reutilizados para nueva forma. Entonces, cuando el cuerpo físico muere, se desintegra ese microorganismo que llamábamos individuo, aunque ahí vemos que sigue habiendo vida porque está putrefacta. Entonces, todos los elementos del cuerpo físico, ¿a dónde regresan? A la parte biológica de la Tierra. El doble astral, cuando se desintegra, va a su principio de donde él vino, o sea, la luz astral, las cachas, Fojat, distintas gradaciones. Y lo que va al cama loca es el cuaternario sobreviviente, que sería Kama, Mana, Atma y Buddhi. Eso en el caso de nosotros. En el caso de los más avanzados, un adepto que estuvo encarnado y pierde su cuerpo físico, sacamos el cuerpo físico y los tres principios inferiores van a formar el Nirmanakaya, que es la vestidura más baja que tiene los adeptos, que es la que les permite seguir trabajando por la humanidad. Es donde trabajan aquellos que han renunciado al nirvana para seguir por compasión ayudando a la humanidad. Entonces, eso pasa. Los adeptos se mantienen, no forman cascarón, sino ellos tienen nirmanakaya. En el caso de nosotros, seguimos, por supuesto, nosotros todos estamos tejiendo esas vestiduras, esos tres cuerpos, pero nosotros lo hacemos de manera inconsciente, quizás muy lenta. Entonces, ese cuerpo astral de nosotros se va a desintegrar y sus átomos van a ir a ese depósito de la naturaleza. Cuando vuelvan a necesitarse nuevas formas, hablemos de nosotros cuando vamos a reencarnar, vamos a sacar los átomos de cada uno de esos. El
el cuerpo astral de la luz astral o akasha, según como sean las vibraciones de nosotros, el cuerpo físico de la parte de la tierra, el kama viene de la Shakti, de la Shakti universal, esos átomos vienen de allí. Ahora, por el lado de los suicidas, sí, eso es lo que se nos dice. Todos por karma tenemos un tiempo estimado de duración de la encarnación. Si una persona debía por karma durar hasta, como dijiste, 80 años y se suicidó o tuvo un accidente a los 40, más o menos aplica lo mismo. En algunas cosas, por supuesto, se diferencian porque cambia la intención. Porque el suicidio es el más grande atentado que se puede hacer. Porque nosotros lo más sagrado que tenemos es nuestra vida. Entonces, atentar contra la vida es, o sea, imagínate todo lo que el plan divino es la evolución de la vida y nosotros estamos atentando contra esa vida. Y sí se nos dice que esa persona no comienza su proceso de post-morte porque realmente no está muerta. Lo que hizo fue matar su vehículo físico, pero todos sus otros principios están allí activos porque ellos tienen una vida. Vinieron para vivir hasta los 80 años, hablando en años de tierra, en años terrenales. Entonces, si vivió hasta 40, sí, él va a estar ahora 40 años, ¿cómo? Bueno, ahí vienen los easy. Si era bueno, pasa dormido, inconsciente totalmente. Si no era, se dice que es como un cliché. Repite y repite el suicidio 1000 veces. Se dice que tener por allí son los que funcionan como elementarios. Ellos son los que más buscan, si tienen muchos apegos, son los que más buscan comunicarse, son los que buscan a los medios, son los que quieren, son los que incitan a la gente a que se suicide también, a que tome, a que se drogue, etcétera, etcétera. Era lo mismo que comentaba antes a Salomón, porque cuando un asesino que vemos aquí en el plano físico, quizás sabemos cómo lidiar con un asesino. Nosotros como sociedad, como humanidad, quizás. Pero ¿cómo nosotros lidiamos con un asesino en el plano astral si ni siquiera nosotros sabemos movernos allí? Entonces es un peligro inmenso porque incita a que la gente se suicide, porque un suicida es un asesino de sí mismo. Incita a cosas súper negativas. Por eso también en Teosofía estamos totalmente en contra, no solamente del suicidio, sino también la pena de muerte. Porque yo ahorita me quedo pensando en dos cosas. Estas religiones tan confusas, el kamikaze, que pues dice que se va a ir al cielo y por eso se suicida en un avión, pero más bien aquí yo tengo una pregunta, bueno, o duda. El suicida se suicida como efecto karmático, o sea, en el karma le tocaba quitarse la vida a él mismo. Eso también se nos habla en Teosofía. Lamentablemente, una persona suicida trae escándalos para el suicidio. Sí, sí. Y entonces es una realidad tal cual como la estás diciendo, porque trae escándalos. Entonces, ¿qué es el trabajo de esa alma? Luchar contra ese instinto. Porque yo, bueno, no sé, lo veo yo como un instinto, porque nadie debería atentar contra su vida. Porque lo que pasa es que esas personas creen que al terminarse, al suicidarse, van a terminar con su problema. Y la sorpresa que se llevan es que cuando despiertan, se ven más activos que nunca, pero sin interactuar. Entonces se acostumbran a ir al lugar donde trabajaban, a la casa donde vivían, a los familiares donde estaban. Entonces por eso dice que andan como un alma en pena por allí, buscan entonces interactuar y buscan comunicarse a través de medios, son los que más buscan hacerlo. De resto, las personas normales y comunes no buscan tener ese tipo de conexión. Por eso es que también nosotros como dolientes tenemos que saber llevar el dolor y dejar que cada quien lleve su proceso. Se nos dice, sigue la luz, y ahí es donde está el peligro. Y lo más lamentable es que se trae sus escándalos para el suicidio. Y entonces, prana. Bueno, prana luego yo digo es como la gasolina del coche. Se acaba la gasolina y pues dejamos de vivir. Pero prana
es karmático? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que sí y no. Mm, No, porque prana existe en todo. O sea, sí, prana es esa energía vital, es esa jiva, es esa, esa fuerza vital que está presente en todo. Entonces se le llama prana cuando pertenece a un individuo en sí. Y quizás, como dices tú, si es karmático, no sé, porque recordemos que el prana también puede ser reabsorbido por otros. ah, Existe el caso de los vampiros, ¿verdad? Que le quitan vitalidad a una persona, a los medios le quitan vitalidad. Existen todos esos seres, esos elementarios, esos cascarones que necesitan vitalidad. ¿Y de dónde toman la vitalidad? De un ente vivo. mm, mm, mm. Ay, Entonces, ujú, es como para pensarlo. Pero yo creo sí, que quizás no es karmática porque prana existe en todo, porque el jiva, la vida, esa fuerza vital existe en todo. Se le llama claro. prana cuando está dentro de un organismo. Ujú. Pero La cantidad de prana que tiene cada uno no es karmático porque hay personas que tienen mucha energía, otras que tienen poca energía, ¿no? no Mm. sé. Pero fíjate que también cuando nosotros vamos en ese, ¿cómo es que se llama? En la decadencia, estamos ya volviendo unos más viejitos, tenemos quizás hasta menos prana. Por eso a veces hasta recomiendan que los niños no duerman con los abuelos. La gente sana no duerma con los enfermos porque les absorben el prana como una esponja. Y eso pueden hacerlo de manera consciente o inconsciente. Ahora, que eso sea karmático, no sé. Es que el karma es un tema tan delicado y tan amplio que yo no lo podría asegurar, no sé. Cuando pueda, Macaro, cuando yo pueda, me dices. Ah, ok, si tienes a Daniel por delante y luego sí tú, Salomón. Si Ok. alguien quiere dar su opinión o que, lo que le parece, así como también nos acaba de dar su opinión Juan Carlos sobre el prana y el karma, pues bienvenido también. De eso se trata el grupo de estudio, que todos colaboremos, demos nuestras impresiones. Miren, yo creo que el tema del karma, en este caso de los principios, no podemos verlos como separados, porque acuérdense que al ser un ser sectenario, y sabemos que karma está actuando mientras estamos encarnados, si ya desencarnamos, karma no actúa porque pasamos al mundo de los efectos, ¿verdad? Entonces, el karma funciona en la totalidad de los 7 principios. Entonces, hablar de solamente un principio que sea karmático, vamos a decir, metodológicamente no sería correcto, porque entonces yo diría también mi cuerpo físico es karmático, pero no lo puedo separar, o mi cuerpo astral es karmático, o el doble astral es que tiene también, todos tienen karma, todos están trabajando bajo la ley de karma, pero integrados bajo sus 7 principios, el ser humano. Entonces, separarlo sería algo que nos traería confusión, porque entonces diríamos Budi es karmático, Atma es karmático, o sea, no podemos separarlo. El ser es un ser integral, integrado de 7 principios. Y el karma actúa, como bien lo dijo Caro, de manera muy misteriosa en cada uno. Sería la reflexión. Entonces, tratar de separar los principios y asignarle a cada uno que si es karmático o no, no me parece que sea, como dije, de la forma estructural sería adecuado, porque cada uno es un vehículo, cada uno cumple una función y los principios están todos interrelacionados, no podemos separar uno. Si separamos un principio, se acaba el ser humano. Por eso estamos integrados en 7 principios. Entonces, el tema de decir si el prana es karmático, claro que tiene que ver con el karma del ser humano, claro que sí, pero no lo puedo ver como que karma sea parte, perdón, prana sea parte del karma, no. El karma es general, el karma es del ego que está reencarnando. Ese ego es el que tiene un karma que viene a desarrollar o a cumplir o a lo que sea en encarnación. Pero es un conjunto. O sea, de ahí viene si el cuerpo físico tiene ciertas características, si el cuerpo vital tiene ciertas características, si el cuerpo astral tiene ciertas características, la mente, los deseos, pero todo es un conjunto. Entonces, tratar de separarlo no me parece que sea lo correcto.
Eso por la parte del Parma. Voy porque creo que cuando hizo la primera pregunta Arturo, que él preguntó si el cuerpo astral cuando pasaba a cama loca, como tú bien explicaste, Caro, que el cuerpo astral se desintegra, realmente no va a cama loca, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo astral y prana, y acuérdense que prana es esa esencia de vida que integra al ser humano, porque es jiva, está en todo, lo mismo que integra, está en el aire, en la luz del sol, impregna a los animales, impregna la tierra, o sea, jiva es todo, como se dice, es esa fuente de vida, y prana se le llama como principio dentro del hombre. Entonces, por eso es que se dice que prana no solamente está en la vida, está también después de la vida, de lo que llamamos la vida física. Prana sigue actuando de otra manera diferente, ya no es prana, ya es la energía de vida, esa energía que alimenta todo porque todo está vivo. O sea, tenemos que entender que después del proceso post-mortem, la vida no termina, termina la vida física, pero hay una vida, ¿verdad? Que sigue siendo alimentada por esa energía vital que llamamos en el hombre como principio de prana y que se dice que es jiva. Entonces hay que entender que está en todo, en todos los principios. Y desaparece con el cuerpo físico, sí, como se explica aquí, pero sigue permaneciendo en todo porque Jiva está en todo. Entonces, el caso que me traía de la pregunta que hizo Arturo era del paso a Camaloca. Hay que recordar que a Camaloca no es un lugar que va a ir ni el cuerpo astral, no va a ir los otros cuerpos que se puedan formar cuando el cuerpo está en vida, cuando el ser está en vida, sino que son estados de conciencia. Cama loca, de Bachán, son estados de conciencia. Entonces, ahí lo que va es la conciencia, que es lo que nosotros somos conciencia. No somos un cuerpo físico, no somos un cuerpo astral, no somos un cuerpo mental, somos una conciencia. Entonces, para esa conciencia hay un vehículo después de la muerte. Se nos dice que ese vehículo es el huevo áurico, el séptimo principio esotérico que nos explica Blavatsky, que más adelante Cara lo va a comentar. Entonces, lo que pasa al plano del Kamaloka son los principios sobrevivientes, como lo explicó Caro, con su vehículo que es el huevo áurico, es el que pasa. Entonces, el cuerpo astral se desintegra, no va a ninguna parte. Él queda en el mundo físico, se desintegra junto con el cuerpo físico. Y prana abandona el cuerpo físico y al doble etérico o al lingacharira o al cuerpo astral. Lo abandona. Entonces, eso por ahí en cuanto al proceso postmortem. Quería comentar, era una cosita de lo que dijo Bermari, que viene más o menos también ligado a lo del prana. Bermari, lo que pasa es que no podemos ver, fíjate, se nos explica, tú comentaste lo de Fohat, que si Fohat era prana, que si Fohat era Jiva. Como te dice Caro, claro que está allí. Pero ¿qué sucede? Cada concepto en teosofía tiene una función separada, aunque sabemos que todo es uno. Te voy a poner un ejemplo. Si vamos a ver a Fohat como el prana en nuestro cuerpo, tendríamos que ver también a nuestro cuerpo físico como Fohat y tendríamos que ver a nuestras emociones como Fohat y tendríamos que ver a nuestra mente como Fohat. Claro que sí, Fohat impregna todo, así como Jiva impregna todo, era el caso que ponía del cuerpo. Pero ¿qué sucede? Cumplen funciones diferentes en cada plano y en cada ser, vamos a decir, manifestado. Entonces, cuando estudiamos a Fohat, hay que ver de qué punto lo estamos estudiando, o sea, cómo lo estamos estudiando. Porque fíjate, si yo digo que todo está en todo, yo diría que entonces todo es el absoluto. Pero entonces yo no puedo decir que el lingacharira es el absoluto o que el cuerpo cámico es el absoluto. O sea, es por cuestión de estudio. Entonces tenemos que separar, tenemos que estudiar a prana, que sabemos que está impregnado por energía de Fohat, pero tenemos que estudiarlo como prana, no como Fohat, no como Fohat. Y a Fohat tenemos que estudiarlo como Fohat. Por eso es que se nos explican de manera separada y con características diferentes, aunque sabemos que todo sea uno, que todo proviene de la misma energía vital, que todo sea la vida uno, pero por escalas no lo podemos ver como lo mismo. Entonces no podemos estudiar a Fohat como prana o a prana como Fohat, porque cumplen funciones diferentes.
porque prana, como digo, lo estamos viendo dentro de la constitución centenaria del hombre. Entonces, dentro de esos 7 principios, tiene una función específica prana, pero no lo puedo estudiar como FODAT. Entonces, no sé si más o menos me expliqué, para que Sí. tomes el rumbo de esa investigación, pero de manera separada. Por algo se nos está dando a FODAT con una explicación, con unas funciones. Incluso FODAT tiene unas funciones en el plano cósmico, en el plano precósmico, en la Ujú. manifestación. En cada momento tiene funciones diferentes. Pero entonces tenemos que estudiarlo en cada sentido. Entonces, separar un poquito ese FODAT de la constitución centenaria, que es lo que estamos viendo ahorita. Porque si no, entonces se nos mezcla todo. Entonces, podríamos decir eso, bueno, todo es FODAT, el cuerpo físico, la mente, que puede ser una realidad, claro que sí, porque existe el principio de unidad, pero para el estudio práctico se nos mezcla todo y se nos vuelve un zaperón. Entonces, de repente tú vas a hacer un comentario en una charla, por poner un ejemplo, y va a decir, no, es que FODAT es prana. Ok, no lo hemos visto por ninguna parte que diga que FODAT sea prana. Lógico que está allí, pero por eso digo, hay que estudiar cada cosa por separado como nos lo han dado, aunque tengamos que integrarlos después, pero esa integración viene después que tenemos claro todo lo de abajo para poder integrar con lo de arriba. Eso es lo que hace FODAT. Eso también lo hace FODAT. O sea, FODAT tiene muchísimas funciones. Después que entendemos todo lo de abajo, podemos integrar con lo de arriba y esa integración la va a hacer FODAT. Entonces, era lo que hablábamos también el domingo, ¿verdad? Y FODAT tiene muchísimas cosas, no es solo lo que nos dicen en la doctrina secreta, es mucho más. FODAT está en muchas tradiciones, tiene muchas funciones. FODAT es todo, pero hay que tener cuidado, en mi opinión, cómo lo vamos estudiando, no mezclarlo, porque si no nos Ujú. tendemos a confundirnos y Ujú. hacemos entonces malas ideas o malas visualizaciones de lo que se nos está queriendo explicar. Y todo lo que acabas de explicar, Daniel, me parece que está muy adecuado y lo agradezco. Y entiendo mucho el sentido de la separatividad para entender los principios, aunque sabemos que nada está separado. Pero de pronto me saltó otro cuestionamiento. Cuando se hablaba ahora de justamente del karma y la ley del karma, me quedé pensando, a ver, en realidad la ley del karma, atrás de la ley del karma está pues la causa y el efecto. Y esta causa y efecto está presente en toda la manifestación, en todas las leyes de la naturaleza. Entonces, aunque sabemos que nuestro nivel de responsabilidad frente al karma es mayor por el nivel de conciencia que nos tocó tener en este momento como mónada humana, en realidad, pues el karma está en todo, ¿no? Nuevamente vuelvo a la idea Sí, del sí, todo sí. porque me cuesta mucho trabajo separarlo y sobre todo, pues, lo he estado mucho reflexionando porque justamente me va a tocar ahí en el estudio con Enrique exponer la ley del equilibrio y atrás de la ley del equilibrio está nuevamente causa-efecto y está karma, Claro, ¿sí? Entonces, por eso es que tenía yo, digamos que esas inquietudes, ¿no? Bueno, es un poco hablar en no, voz sí. alta. Muchas gracias, No, hermanos. así es, Vermar. Y fíjate que lo que sucede es que siempre se nos habla de karma desde el punto de vista del ser humano y desde la parte moral. Es la parte moral y ética del karma, que es lo que se nos ha querido entregar, pues para tratar de enderezar un poquito esos entuertos que tiene la humanidad. Si no entendemos karma, no podemos tratar de enmendar o encarrilar a esa humanidad que está tan descarriada, porque cada uno cree que es libre y cada uno cree que puede, como dijo Caro, hasta quitarse la vida. Eso es libertad, ¿no? Si entendemos el karma, sabemos que nadie debería quitarse la vida ni quitarle la vida a otro, ¿no? Si entendemos la ley del karma. Entonces, fíjate, eso es lo que sucede a veces con karma, pero se nos olvida lo que tú acabas de decir, karma está en todo. Karma es lo que genera la manifestación, todo lo manifestado es producto del karma. Se dice que el universo como unidad tiene un karma, que es el karma de todos nosotros porque somos todos parte de este universo, y ese universo se genera por su karma. Entonces, el universo también, como los seres humanos, está agotando un karma, ¿verdad? Podemos decirlo así,
o rectificando un karma, podemos decirlo también de esa forma, porque el universo es producto de un karma. Karma es acción, la manifestación es acción y de ahí radica todo. Pero, como tú bien lo dijiste, está en todo. Lo que pasa es que siempre lo vemos y siempre se nos explica desde el punto de vista del ser humano y por lo general muchas veces se comprende únicamente como que funcionase sobre el ser humano, pero no, el karma funciona desde, como dicen, desde el elemental más pequeño o más básico hasta el dios más grande, el Dian Chohan más grande, están regidos bajo la ley del karma, así como el átomo primigenio está regido por la ley del karma, como la galaxia más grande está regida por la ley del karma. Realmente la manifestación se rige por el karma, el universo. Entonces, muy bien como lo dijiste, y eso es algo que siempre hay que recordarlo, porque hay gente que de repente dice, bueno, pero entonces eso es casualidad, o sea, le atribuyen otras cosas que no tienen que ver. Y por eso es el detalle tan grande como nos explican que el karma está ligado a todo. El karma del universo está ligado al mío, como el mío está ligado al del universo, porque todo deviene de karma. Pero es muy complicado entenderlo, explicarlo, y por eso es que no podemos llegar nunca a hablar del karma y explicarlo de una manera correcta, porque es muy difícil conocer el karma en su totalidad. Tenemos Ajá, simplemente gracias, vislumbre. Daniel. Me has Sim- ayudado mucho en mi reflexión, porque te digo que he estado pensando en todo eso a propósito de mi tarea. Y gracias por tus palabras. Mira, hay un artículo en la doctrina secreta que se llama Karma y Evolución cíclica y karma. Evolución cíclica y Karma. Y ahí, Permari, ahí es donde ella nos comienza diciendo que ese renacimiento del cosmos, ese redespertar de ese estado inactivo o pasivo a otro de actividad es simplemente obra del karma. ¿De qué? Karma. De todo su karma anterior es el que va a fomentar ese nuevo ciclo. Y en los manuscritos, Este artículo, ¿dónde está, Caro? como Génesis, Ajá. evolución cíclica y karma. En los manuscritos Bermani también ella nos dice que cada átomo, cada molécula tiene su karma y su destino. Y todos encuentran su camino, consciente o inconscientemente, de acuerdo a la mucha o poca inteligencia que tenga. O sea que existen absolutamente todos, porque karma es como también nos divide esa fuerza cósmica que regula el equilibrio y la justicia en el universo, afectando absolutamente a todo ser, a toda entidad animal, vegetal, incluso los planetas, las galaxias, los sistemas estelares, o sea, absolutamente todo. Incluso el árbol que nace, que crece, ¿por qué crece? Por el karma de esa semilla. Y un árbol de aguacate no van, con una semilla de aguacate no van a hacer una fruta, porque una pera, porque eso no está en su karma. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos solamente al ámbito moral, le llaman karma porque quizás puede ser una parte de él modificable según sus aspectos y según las decisiones que nosotros vayamos tomando, según el poco o mucho libre albedrío que tengamos en cuanto a nuestros pensamientos, acciones y emociones, nos vamos a ir modificándolo, que ahora se diferencia de la ley de causa y efecto, que es fija en cuanto a su funcionamiento. Un ejemplo de esa diferenciación de que es fija lo podemos ver desde el punto de vista de la ciencia física, como la acción y la reacción o la ley de gravedad. Si yo tengo esta borrador aquí, lo tiro, él se va a caer, quiera yo o no quiera. Él se va a caer porque es causa y efecto, es acción y reacción, más nada. Claro, podría detenerlo si yo fuese un adepto y pudiera usar un elemental que lo agarrara o una fuerza magnética, porque al final no es magia, sino el conocimiento de una ley oculta. Pero la ley física nos dice que va a caer. Pase lo que pase, si yo lo pongo aquí, se va a caer, porque es acción y reacción. Entonces ahí es simplemente donde está la diferencia de causa y efecto a karma, cuando lo enfocamos solamente a la moralidad y a la parte ética de nosotros como humanos. Incluso en ese artículo, las primeras páginas vas a conseguir mucha información importante, pero ya al final ella va a explicar el karma como siempre nos lo explican desde el punto de vista humano y moral, que es la parte más dura, la parte vamos a decir, donde al ser humano se le dice las consecuencias de sus actos, porque eso es karma. Eso es karma, es la consecuencia de nuestros actos errados. Porque cuando actuamos de buena manera, fíjense, nadie habla del karma cuando actuamos de bien. Vamos a recibir algo igual de bien como lo que generamos.
Entonces siempre se nos va a hablar del karma, como se conoce del karma negativo, la parte errada de la aplicación de, de, de nuestras acciones realmente, de las acciones erradas. Entonces ahí vas a conseguir en el artículo al final la forma clásica como se explica el karma desde el punto de vista de moralidad, pero nunca tenemos que dejar de un lado que ese karma es la ley primera, universal, de amor, de compasión, del bien, de justicia. Eso es karma. Eso es karma. Si no fuera por amor, por justicia, por bien, por compasión, el universo fuera, en términos exactos, un caos. Un caos. Por eso se llama de la ley de, algunos le llaman la ley de amor, otros lo llaman ley de compensación, otros ley de equilibrio, porque se va equilibrando todo, o sea, y eso equilibra por amor, por compasión, por justicia. Entonces, ese es el otro lado del karma que muchas veces se salta y no se explica y solamente se nos explica el lado moral. Pero por amor se genera el universo para que podamos evolucionar, para que este universo crezca, se perfeccione, es una ley de perfección. Cada vez que el universo se manifiesta es para perfeccionarse y, y los resultados no son malos, sino el universo, como digo, fuese un caos, hubiese caído en la destrucción. Ahí es donde nos damos cuenta que realmente todas esas leyes funcionan para un perfeccionamiento y para el bien, no para otra cosa. Entonces, esa es la otra parte del karma que a veces no la analizamos, no la vemos. Siempre vemos la parte que injustamente se le da al karma como castigo. Siempre se le objeta o se le ve como un castigo, porque es raro ver cuando dice, ¿qué pasa con el karma bueno? Karma, pues, es simplemente acción. Bueno, Caro, al principio mencionaste algo acerca de que cuando una persona desencarna, el cuerpo físico pues va a la Tierra, ¿no? Y que esos átomos que quedaron en la Tierra, son aprovechados por un árbol, por una planta, por cualquier otro cuerpo, ¿no? Pero, y que cuando nosotros regresamos nuevamente a una nueva encarnación, nosotros obtenemos nuevamente esos átomos en nuestro cuerpo, ¿es cierto? Obtenemos átomos de ese plano, de esa materia. Porque Sí. todos los cuerpos que son perecederos tienen que ser construidos. ¿Con qué se construyen? Con materia, sea sutil o densa, pero son materia. Para construir el principio mental necesitamos átomos mentales. Entonces se toman esos átomos ¿de dónde? De Mahat. Los del el cuerpo kármico, ¿de dónde? De la Shakti universal, que es el poder de voluntad universal. Del Linga Charira se toman de la luz astral, la cacha, y del cuerpo físico, pues de la parte biológica. Ahora, lo que va a diferenciar es la calidad del átomo con que se van a formar esos cuerpos. ¿De qué va a depender? De nuestros escandas. Si nosotros, Oye, Caro, nosotros tenemos buenos escandas, pues vamos a tener buenos cuerpos. ajá, lo que yo me refiero es que cuando nosotros regresamos a una nueva encarnación, los átomos que dejamos Que si son regresan. tuyos, no. No, ok, esa era mi pregunta, No. porque no son los que yo dejé. No, porque acuérdate que todo está en un constante cambio y en una constante evolución. Esos átomos que tú dejaste van a ir al depósito de la naturaleza. Ahora, si tú mejoraste tu cuerpo kármico, tus emociones y tus deseos, este cuerpo que tú tienes ahorita, este vehículo kármico está formado con unos átomos, pero tú los refinaste, los transformaste, los hiciste mejores. Para tu próxima encarnación, tú vas a tener unos átomos de mejor calidad, porque todo es vibración. Entonces, los átomos de tu cuerpo kármico que se toman de la Shakti universal, que tiene diferentes planos, diferentes vibraciones, van a ser tomados de una mejor calidad de lo que tienes ahorita, porque tú sembraste escandas para mejores átomos, para tener unos cuerpos transitorios de mejor calidad. Y cuando nosotros tenemos vehículos transitorios de mejor calidad, ellos se van a alinear
para que haya una mejor comunicación con la tríada superior y van a caerse sumisos ante ese poder de arriba quien es que los va a dirigir. Cuando nosotros lo tenemos de baja calidad, con unos átomos muy bajitos, entonces aquí cada quien hace lo que le da la gana. El cuerpo físico quiere comer lo que le da la gana, quiere tomar alcohol, quiere tomar drogas, quiere fumar, etcétera, etcétera. El cuerpo cámico quiere tener puros deseos egoístas, el cuerpo mental igual quiere tener puros pensamientos que me beneficien a mí, etcétera, etcétera. Porque esos átomos atraen a lo demás por afinidad, sí, pero no son los mismos. Ok, esa es mi pregunta, Caro. Hay algunos autores que dicen que la persona desde que tiene su primera encarnación tiene los mismos átomos, pero es cuestión de cada quien averiguar, estudiar y hacer su propia investigación. Yo no lo veo así. Aparte que la lógica nos dice que todo va evolucionando y vamos evolucionando para mejor. Puede haber estancamiento. Claro. Pero no tener el mismo átomo de mi cuerpo físico cuando tuve mi primera encarnación, ahora que tenga, no sé, mi encarnación número 300, por decir un número. Ahorita que Caro comenta eso, hay dos interpretaciones que se han dicho por allí. Cuando se habla de ese átomo que es el primero en la primera encarnación y sigue durante todas las encarnaciones y cada vez que nace vuelve ese átomo, lo que se interpreta o se puede interpretar de eso que eso es en el sentido de la mónada. O sea, tu mónada va a ser la misma. Tú no vas a cambiar de mónada cada vez que reencarnas. Ahora voy a tener una mónada nueva, este es de otro. No, no. O sea, tu mónada siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a acompañar, teniendo en cuenta la mónada no como Atma Buddhimana, sino como un átomo. Vamos a verlo porque ellos lo influyen desde el punto de vista del átomo, como una unidad, ¿verdad? Eso es una interpretación que se dice que los autores que lo explican de esa manera, que desde tu primera encarnación hasta que tú ya no encarnas más, siempre vas a tener los mismos átomos. Por otro lado, cuando se dice, esa es una interpretación mía personal, cuando se nos dice que cuando tú regresas a una siguiente encarnación tomas los mismos átomos que dejaste, eso es lo que dicen y hay confusión en eso. Yo entiendo que eso es una especie de alegoría, ¿verdad? Que se está haciendo. ¿De qué manera? Si tú en una vida o una persona, no vamos a poner a nadie, porque al decir tú estoy hablando con Salomón y no es así. Cuando una persona, ¿verdad? En una vida ha cuidado su cuerpo, ha eliminado de él los malos hábitos, ¿verdad? Sí. Y esa persona, vamos a decir, ha purificado en cierto grado su cuerpo, el cuerpo físico, vamos a hablar del cuerpo físico solamente. Cuando esa persona muere, como dice Caro, esos átomos físicos regresan a la naturaleza, a su fuente, perfecto. Cuando esa persona vuelve a reencarnar, objeto de su perfeccionamiento, de su evolución, los átomos físicos de él no pueden ser los átomos físicos de un borracho o de una persona que no cuidó nunca su cuerpo. Tiene que tomar átomos de la naturaleza con un nivel, Caro lo llama vibratorio, podemos llamarlo vibratorio, con un nivel vibratorio superior. Entonces su cuerpo no puede volver a ser el cuerpo de un borracho, su cuerpo físico, porque ahí esa es parte del karma. No le puede volver a funcionar un cuerpo el cual él ya trabajó y sus escándalos lo perfeccionaron, sus escándalos avanzaron. Entonces quiere decir que ese nuevo cuerpo vuelve a tomar átomos de la misma forma o del mismo estado en que él terminó. Si él dejó el cuerpo de un borracho, no le puede dar el cuerpo de un adicto, le va a dar el cuerpo de un borracho o alguien similar. ¿Por qué? Porque su trabajo es seguirlo perfeccionando. Entonces, eso es lo que yo entiendo cuando nos dicen que los átomos que tú dejaste los vuelves a tomar, pero no son el mismo átomo, no lo podemos ver como que el átomo quedó guardado en un depósito, ese es el depósito de Daniel, o el número 344, porque no puede ser Daniel, tiene que tener como un número, ¿verdad? Entonces, esos átomos me están esperando ahí para formar mi siguiente cuerpo. No. Lo que quiere decir es que tiene que tener una composición similar, acorde a los que dejó. No me puede formar un cuerpo, como digo, inferior al que ya tenía. Porque si no, no hubo avance. Entonces, imagínense, estaríamos todo el tiempo, que esa es a veces la forma errada de ver el karma.
No, es que te dio ese cuerpo porque te castigaron, porque tú hiciste, no, no, no. O sea, si tú tuviste un cuerpo bastante bien, se supone que en la próxima encarnación tú vas a tener ese cuerpo para seguir desarrollando, porque tus escandas son lo mismo y tu karma es el mismo. Si fuera de esa manera, yo tendría que decir, mira, los escandas entonces cambian, ahí los mezclan, no sé qué hacen, o son aleatorios en cada encarnación. Si mis escandas fueron para un cuerpo ya su- eh, bastante perfeccionado, equilibrado, el siguiente cuerpo va a ser eso, porque ese es el trabajo de los escandas. Entonces, eso es lo que yo entiendo cuando dice que tomamos los mismos átomos que dejamos. Claro, venimos y en esa vida los perfeccionamos más aún. En la siguiente vida vamos a tener átomos físicos más perfeccionados para formar el cuerpo físico. Realmente, desde que hubo la manifestación y apareció, digamos, una mona que iba a evolucionar hacia ser humano, ese ha pasado, esa misma mona es la que ha ido pasando por reino mineral, vegetal, animal y razas prehumanas, no sé, polar, hiperbórea, lemur, hasta llegar a la verdadera raza humana. Es la misma mona que ha estado teniendo experiencias en diferentes campos. Ok, recordemos que la mónada en singular es una abstracción, ¿verdad? Que significa que es eterna, que es el no menos, que no se puede concebir, no se puede pensar, pero cuando viene la manifestación es cuando ya se vuelve dual, cuando comienza ese peregrinaje. Es dual porque está compuesta por Atma y Kumpuni, que es su vehículo. Entonces, esa mónada es el peregrino, que no es realmente la mónada, porque la mónada nunca abandona su plano, sino que emite rayos. Esos rayos son los que van a hacer ese peregrino. Entonces, esas mónadas van haciendo ese arco descendente como Atmabudi o como una mónada cósmica. Cuando ella llega al mineral, ahí es donde hay un cambio importante y por eso está el artículo que se denomina la mónada mineral, que es súper importante que lo leamos. Entonces, después de allí, cuando pasa al, al humano es cuando se individualiza. Cuando está en el mineral es una manifestación concreta de esa energía universal, que todavía no está individualizada. Es una manifestación ordenada de esa mónada una. Pero entonces las otras son todas mónadas espirituales, mónadas que es una, es indivisible. Todas esas mónadas son una. La mónada del reino mineral, vegetal, animal, todas son una. Se empieza ya a individualizar, se nos dice, en los animales superiores. Y esa esencia monádica comienza a diferenciarse imperceptiblemente para nosotros en el reino vegetal. Ahí es cuando empieza ella a diferenciarle. Pero mientras tanto es una esencia monádica lo que va haciendo ese peregrinaje. El tema de la mona es un tema muy complicado. Yo creo que es el tema más complicado de entender en teosofía. Porque, fíjate, se nos dice en la doctrina que todo es una mónada. Todo, 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 todo es una mónada. ¿Por qué? Porque lo que surge del alma del mundo o de Alaya, del tercer logos en el proceso de manifestación, son mónadas. Todo lo que surge son mónadas. Mónadas que van a formar diferentes entidades en su proceso de manifestación. Fíjate, hay una parte donde se nos dice que todos los átomos son mónadas. Entonces, ¿cómo conciliamos el átomo como una mónada cuando lo estamos viendo como Atma Buddhimana? Entonces, ¿cómo conciliamos cuando se nos dice que el planeta es una mónada? La Tierra, como la conocemos, es una mónada. Entonces, el tema de las mónadas es un tema que lleva mucho, mucho estudio. Hay mucha literatura desplegada en toda la doctrina que hay que ir encajando porque
de esa mónada que normalmente se nos habla, pasa igual que el karma, nos habla siempre Blavatsky, o lo que leemos por allí es la mónada humana, Atma, Buddhi, Mana. Entonces, esa mónada humana es la que se dice que empieza a recoger la conciencia individualizada y es la que va pasando de un ser a otro, o sea, de una encarnación a otro. ¿Por qué? Porque ya está puesto ese principio mental. Entonces, el transcurso de la mónada es muy difícil de verlo en los reinos. Por eso se habla de una esencia monádica, hay otros que hablan de unas mónadas grupales, porque es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque no está el principio mental, porque no hay individualización. Entonces, ¿qué sucede? Por eso se nos dice, y hay autores que lo dicen, que los animales tienen una mónada grupal. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver un animal individual. O sea, yo no puedo ver al perrito que se llama, no sé, nos vamos a ponerle Firulai, y el otro perrito se llama Pepito, y ellos trabajan como individualidades. Es muy difícil de verlo. Los vamos a ver a todos como perros. En cambio, sí podemos ver a Juan como una individualidad y a María como una individualidad. Entonces, ahí podemos observar la mónada ya operando como tal. Entonces, por eso siempre, la mayoría de las veces lo que se nos habla es de la mónada humana, porque eso es muy difícil entender cómo funciona la mónada en los otros reinos. Y en los otros reinos, visible, porque en los reinos que no están, que no podemos ver, no los entendemos. En los planetas no podemos entenderlos, en las galaxias. Entonces, en la constitución completa del universo no podemos ver cómo operan esas mónadas. Es muy difícil de verlo. Pero se nos dice que de esos 7 primordiales son las 7 mónadas primordiales, que de ahí van a salir todas las mónadas que van a conformar el universo. Entonces, por eso se nos dice cada átomo del universo, porque es lo primero que surge, es una mónada. Pero es muy difícil verlo operar como una mónada. Entonces, ese es el detalle. El tema de las mónadas es muy complicado y básicamente lo podemos un poco entender en el mundo físico. En el metafísico es muy difícil y en el mundo cósmico, a nivel cósmico, es muy difícil entenderlo. Por eso es que ella siempre habla o trata de que lo veamos como átomos porque son las unidades fundamentales de la materia, como lo dice ella, porque toda la materia está formada por mónadas. Ojo, no quiere decir que todas esas cosas están evolucionando igual que un ser humano. Cada una tiene un tipo de evolución diferente. Por eso hablamos, hay 3 tipos de evolución. La mayoría de esas mónadas que están formadas por átomos que no tienen individualidad están evolucionando a través del físico, o sea, la evolución física, más no la intelectual, más no la espiritual. Entonces, cada uno tiene un nivel, una escala de evolución. Y ahí están las mónadas. Lo Están importante, allí, están presentes, claro que sí. Entonces, por eso es, la mónada, es como hablábamos, tenemos que entenderla a cada nivel, en cada reino, en cada nivel de manifestación, cómo lo explican. Por eso es la importancia de desmenuzar un poquito todo lo que va diciendo y explicando ella en la doctrina secreta, porque ahí es donde está la mayoría del cuerpo de lo que es la mónada, la explicación está allí, está en la doctrina. lo importante Entonces, ver es que a medida que ese rayo de la mónada va pasando por los 7 planos, se va descomponiendo en cada plano en miles de millones de rayos hasta llegar al mundo de la forma y cada rayo, entonces cada rayo pues, no es una parte de una mónada porque ella es indivisible, sino que es su reflejo, su proyección, que es que lo hace para formar vehículos, ¿verdad? Entonces cada rayo va penetrando en una inteligencia en su propio plano y en su propia materia. Entonces tenemos que ver la mónada es como la vida que es exhalada del logo, que es una entidad abstracta que contiene todo, claro, pero que ella va a incorporar todo el conocimiento y todas las experiencias que va adquiriendo en toda su trayectoria, por todos los planos, por todos los reinos. Entonces nos dice que es dual en su peregrinaje, o sea que es Atma, Buddhi y triple en su condición humana cuando ya está
individualizada, pero también es importante que aclaremos, ella nunca abandona su mundo, ella simplemente se proyecta para crear vehículos, así Woody es el vehículo de Atma, Emana es el de Woody y así sucesivamente, por eso los principios funcionan de a dos, exceptuando el cuerpo físico que los contiene a todos. Entonces, realmente es una abstracción. Y el otro tema con el caso de la mónada es que la mónada, como la vemos en teosofía, es única. O sea, la explicación de la mónada, como la da teosofía, es teosofía. Ahí ella no lo explicó como lo explicaron los alquimistas, o tomó de los alquimistas, como hemos hablado en otras clases, o tomó de los hinduistas, o tomó de los budistas. No. El concepto de mónada, como lo estudiamos en teosofía, es 100% teosofía. Es la filosofía de los maestros de Blavatsky, como ellos conciben esa conciencia, porque al final de cuentas la mónada es una conciencia, porque el universo es conciencia. Entonces, la evolución es la de la conciencia. Evolutivo. Cada conciencia tiene un nivel. No es lo mismo la conciencia del mineral que la conciencia del vegetal, del animal o del humano, o del Dian Chohan. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar el estudio de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por sus comentarios, por sus aportes, por sus preguntas, que todo enriquece el estudio, y por su energía, por estar acá presente. Nos vemos en 15 días.